conquista nuestro corazón, Señor. Conquista nuestro corazón. Derriba, Señor, toda dureza en nuestra vida, toda amargura, toda atadura, Señor, y reina en nuestra vida. Que con gozo te sirvamos, Señor, que con alegría te sirvamos, sabiendo que tú nos amas. Quédate con nosotros, Señor. Queremos oír tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Siéntense, hermanos. Y también, hermanos, Rusia, China, Corea del Norte, le dicen a Irán: nosotros estamos contigo. Si Israel hace algo, nosotros estamos contigo. Están mandándole armas y apoyo. Pero Estados Unidos y otros países le dicen a Israel: y nosotros estamos contigo. El mundo, dice las noticias, el mundo está paralizado. El mundo está paralizado. No saben qué va a pasar. Los países nórdicos están armándose hasta los dientes. Y Europa está poniendo un presupuesto en armamento como hace muchos años que no se ponía. El mundo está paralizado. Y la iglesia dormida. Y nosotros, hermanos, creyendo que no pasa nada, que podemos seguir viviendo, suave la vida, no pasa nada. Que Dios nos ayude, hermanos, a despertar y a pedirle a Dios que nos atraiga. Amén. Esta mañana vamos a seguir meditando en este tema de la esperanza. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque no sabemos qué viene y cómo viene. Sí tenemos una idea, pero no sabemos qué vamos a enfrentar, qué luchas, qué conflictos. Y lo único que nos va a sostener es la esperanza. Es la esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Ahí se los dejo de tarea. Es la certeza, para no equivocarme, es la esperanza. La esperanza es la feliz espera de los bienes o promesas que Dios tiene reservado para su pueblo fiel, que persevere hasta el fin. Y en esta mañana el subtítulo, ya vimos que hay una esperanza para el futuro, pero también hay vida plena para hoy, que andar en los mandamientos de Dios trae bendición. Y el subtítulo de esta mañana es Firmes en la Esperanza. Vamos a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Aquí lo que quiero que veamos, ahorita le digo el versículo, es esta pregunta: ¿cómo pudieron los cristianos del primer siglo mantenerse fieles a Dios a pesar de persecuciones y sufrimientos? ¿Cómo pudo esa iglesia permanecer viva y llena de luz y llena de amor fraternal? Dice que todos tenían en común, que no había necesidades entre ellos. Y eso conquistó el corazón de los romanos. Era una iglesia viva,
ver una iglesia que manifestaba el amor a su Dios, amándose entre ellos. Y no entendían cómo, a pesar de que los masacraban, que los quemaban vivos, que los azotaban, que los mataban, aún así permanecieron fieles a su Dios y a la creencia de que el Mesías había venido y había resucitado. Principio y fin es igual, hermanos. ¿Qué viene? Como aquel pastor en Cuba que les he comentado, que les dije, en México voy a llevar a los hermanos la carga de cómo viven aflicciones para que oremos por ustedes. Y él me dijo, pastor, hermano, dígale a los hermanos en México que gracias, pero que también nosotros estamos orando por ellos, para que cuando les venga una persecución y aflicción como la nuestra, no claudiquen y sigan firmes en el Señor. Versículos 25 y 26. En el concilio que hubo ahí de los líderes de la iglesia, dice, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones. Y otra vez volvemos a lo del jueves, ¿verdad? ¿Y por qué no mujeres? Porque Dios así lo decidió, hermanos. Elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No estaban enviando a cualquier mensajero a que llevaran esta noticia de lo que el concilio determinó. Estamos enviando a dos hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, hermanos, y nosotros queremos ser cristianos comoditos, que nada nos moleste, que nada nos inquiete, que no ser reprendidos, no ser corregidos. Queremos vivir un cristianismo suave. Pero eso sí, queremos ser apóstoles y pastores y enviados y grandes. Y no estamos dispuestos a vivir una vida consagrada al Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque esta iglesia del primer siglo, estos hombres y mujeres y jóvenes, mantenían firme su esperanza en las promesas que les habían sido dadas por los apóstoles y por el mismo Jesucristo, y porque tenían muy claro cuál es el fin de la historia, en que Jesucristo y sus santos resultarán victoriosos en el fin de los tiempos. El mundo está temblando, pero nosotros no, porque nosotros sabemos que aunque Israel parezca que va a estar destruido, el Señor Jesús va a aparecer y va a vencer a todos los enemigos de su pueblo. Y va a pelear por los cristianos que se mantengan fieles. Y nos va a salvar, hermanos. Va a pelear por nosotros. Debemos de orar cuando oremos, Señor, pelea por tu iglesia, pelea por tu pueblo en Israel, pelea por mi vida, Señor. Ellos tenían muy claro que en el momento señalado Jesucristo resucitará en gloria y se manifestará al mundo entero como Señor y Rey. ¿Tenemos esa certeza nosotros? Sabemos que Él viene otra vez físicamente a reinar sobre un pueblo fiel. Hermanos, que podamos entrar a ese reino, porque muchos van a quedar desechados por incredulidad, porque no creemos. Y creer no solamente es creer que hay un Dios, creer es una manera de vivir de acuerdo a las enseñanzas cristianas del Evangelio. Por eso el Señor dirá, no los conozco a muchos, dice, no los conozco. Que tengamos una firme confianza y convicción de que Jesús viene. Los tiempos ya están determinados, estamos viéndolo, hermano. El mundo está en angustia. Hay amenaza de guerra nuclear otra vez.
Se están armando los pueblos, las naciones. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos también, porque confiaban en las promesas que habían sido recibidas en el Antiguo Testamento por los profetas, por los apóstoles, por el mismo Jesús. Pero también, hermanos, porque ellos sabían que hay vida después de la muerte. Entonces, si me matan, voy a pasar a una vida más gloriosa. Tenían la convicción de que hay vida después de esta vida. Y muchos cristianos viven como si nunca se fueran a morir. Viven como si fuéramos eternos. Estábamos recordándole a nuestro muy amadísimo hermano Eleazar Alonso. Hace 4 años partió, empezando el COVID. No somos eternos, hermanos. Estaba con él. Sí, en esta tierra no somos eternos. Estábamos ahí en el retiro de pastores, conviviendo. Y hermano de Arnoldo, de Saltillo, que vivamos con sabiduría. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15, versículos 6 al 9. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, porque no están muertos. Los muertos en Cristo solo duermen, están esperando la resurrección. Pero dice que se le apareció el Señor Jesús vivo, no solo en el aposento alto a 12, sino a más de 500 hermanos a la vez. Ellos lo vieron vivo, lo volvieron a escuchar, se les apareció. Con razón estaban dispuestos aún a ofrecer sus vidas. Y nosotros, hermanos, ¿qué le ofrecemos al Señor? Es un sacrificio. Es una batalla. Ay, qué difícil. Y dice, de los cuales todavía muchos viven, como diciendo, pueden ir a comprobar que lo que les estoy diciendo es verdad. Están todavía ahí, vayan y pregúntenles. Qué tremendo haber sido, hermanos, ir con uno de estos cristianos y decir, oye, platícame. Hermanos, estábamos en una reunión, estábamos aquí juntos y de repente él apareció. Y nos predicó y nos enseñó y nos habló. Estuvo con nosotros y de repente desapareció. Qué tremendo, hermanos. Santiago, el hermano de Jesús, que inicialmente no creyó que era el Mesías. Dice Juan capítulo 7, versículo 5, que los hermanos de Jesús no creían en él. No creían en él, que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero luego, cuando Santiago vio a Jesús resucitado, se convirtió en un creyente. Y no solo eso, se hizo un creyente convencido, comprometido, a tal grado que llegó a ser el líder de la iglesia de Jerusalén. Y miren, hermanos, que haber pastoreado en Jerusalén, rodeado de los fariseos, de aquellos que habían matado a Jesús, y él estar ahí predicando a Jesucristo. Alguien que no creía en él, ahora lo había visto resucitado y se entregó a él. Y por 30 años estuvo pastoreando ahí en Jerusalén. Hasta que lo llevaron al pináculo del templo. Muy alto. Y le dijeron los fariseos, aquí delante de un día de fiesta en Jerusalén, niega que Jesucristo es el Mesías. Di aquí al pueblo que es una farsa y te dejamos ir. Si no, te vamos aquí a arrojar delante de todo el pueblo. ¿Y saben qué hizo Santiago? Agarró de púlpito ese lugar
y se puso a declarar que Jesucristo era el Hijo de Dios, el esperado, el prometido por los profetas, que él era el Rey de reyes y Señor de señores. No dice así la Biblia, pero él se puso a dar testimonio. Y los fariseos, enfurecidos, lo arrojaron al vacío y cayó en el pavimento, ahí en el piso, pero aún estaba vivo. Aún estaba vivo. Imagínense haber sido ahí todo partido, ¿no? No me acuerdo cuántos metros tenía el templo, pero era muy alto. Me fue el dato ahorita. Muy alto. Huesos quebrados, con una agonía terrible. Era tan lamentable verlo que dice la historia que un hombre fue movido a misericordia de ver cómo estaba sufriendo, que agarró un mazo de batanero. Es un mazo que usan en los telares, que son unos palos muy duros, y con eso vino a darle un golpe en la cabeza, ¡pah!, para que acabara su sufrimiento. Y cuando lo recogieron y su túnica se levantó y descubrió las rodillas, dice que las tenía como rodillas de camello, con callos, de las horas que pasaba hincado orando a su Dios. Y Santiago era conocido como el justo. El justo, por eso me encanta su carta, y escribió una carta, la carta de Santiago. El justo, habla ahí, hermanos, de cómo es el cristianismo y cómo con justicia se llena de ira santa por aquellos que no están caminando de acuerdo a las enseñanzas de aquel que murió en la cruz por nosotros. En Hechos 15, aquí Hechos 15, este grupo de líderes y de apóstoles, él era uno de los 3 principales líderes con Pedro y Juan. No fue uno de los 12, pero fue tanta su entrega y su convicción que llegó a formar parte del núcleo más elevado y consagrado de la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque vio a Jesús. Vio a Jesús. La credencial más importante de Pablo como apóstol, su credencial más importante. Yo tengo una credencial que nos da Ministerio Cebrón, que dice pastor. Ellos no tenían esas credenciales. Su vida y su testimonio era su credencial. Era que fue un testigo presencial de Cristo resucitado. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6. Mas yendo por el camino, acuérdense que él era un perseguidor de la iglesia, él era un enemigo de Jesucristo, era un enemigo total de los cristianos, y los perseguía y los arrastraba y los metía a la cárcel y los azotaba. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Esto es interesantísimo, hermanos. La luz. Los astrónomos, ay, perdónenme que hable, pero a mí me encanta todo eso del espacio, porque me hablan de la gloria de Dios y me humilla. Dicen que después del Big Bang, que ya saben que ya no fue así, tienen que reescribir los libros de geografía y de todo eso, que después del Big Bang hubo tinieblas, no hay luz. Pero ahora están descubriendo que sí había luz, porque la luz lo es todo. Pero es una forma de luz
que no se manifiesta como nosotros la entendemos. Pero ya es entrar a conceptos astronómicos muy profundos. Pero ahí lo analizan y dicen cómo funciona. Fíjense que hay partículas en el universo tan pequeñísimas, que, o sea, antes pensaban que era el átomo, no, ya saben que el átomo tiene otras partículas, y hay unas partículas ahí en el átomo que es muy difícil verlas, y hay partículas en el universo que solamente cuando alguien las observa existen. No traten de entender eso. O sea, desaparecen. Pero por alguna razón, cuando alguien las observa, existen y luego desaparecen. Es increíble. Dios es luz. Dios es luz. Lo rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa le es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¡Ah! ¡Qué precioso, hermanos! Era Saulo de Tarso, educado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, entendido como poco de las escrituras y de los caminos de Dios. Y ahora Dios viene y se le presenta: soy Jesús, Saulo. Pero él cae a tierra, humillado. ¿Alguna vez has estado postrado en tu cuarto ahí tirado en el suelo, reconociendo que hay un Dios? Sería bueno que lo hagamos, hermanos. Sería bueno tirarse en el suelo y ahí reconocer que Él es el Señor de mi vida. Pero dice: ¿sabes qué? Y dime, ¿qué debo de hacer, Señor? ¿Ya le ha preguntado eso a Dios? Señor, ¿qué camino debo tomar? ¿Qué decisión debo tomar? Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué esperas de mí? ¿Se lo has preguntado? ¿O no necesitas saber qué es lo que Dios quiere y demanda de ti? ¿Qué es lo que Dios espera de ti? Señor, ¿qué esperas de mí, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Por dónde me quieres llevar? Y el Señor le dice: ¿sabes qué quiero que hagas? Vas a entrar a la ciudad y ahí te van a decir qué debes de hacer. No, yo quiero un trato directo, ¿verdad? Con el jefe. Lo mandó a que unos cristianos indoctos le dijeran cuál era la voluntad de Dios para su vida. Amén. Dice versículo 7: y oyendo, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Hermanos, es un privilegio que Jesús resucitado se le manifieste a alguien. Hermanos, podemos estar aquí juntos y puede venir Jesús y no tocar a todos. ¿Sí entendemos?
Y aún podemos decir, la alabanza estuvo muy linda. Yo creo que el Señor está aquí. Pero no recibimos un toque. No recibimos una revelación que nos cambie la manera de vivir. Ellos oyeron la voz y estaban atónitos. ¿Qué es esto? Pero no vieron nada. ¿Estamos captando? Señor, revélate en mi vida. Así que llevándolo por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Vean qué cristianos eran, hermanos. ¡Qué iglesia! El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él, ¿qué? Él ora. Él ora. Él estaba ciego. Dios lo cegó. Él ora. Y nosotros queremos tener encuentros con Dios sin orar, sin apartar tiempos para buscarlo en la palabra, que se revele el resucitado, tiempos en oración. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Saben? A ese gran Saulo de Tarso no le dijo a Pedro o a Juan o a uno de los apóstoles: vayan y atiendan al maestro que se convirtió. Mandó a un cristiano, que es la única que aparece aquí, en una comunidad de cristianos ahí en Damasco, a un cristiano llamado Ananías. No, pero no puede venir un apóstol porque yo soy muy importante. Un cristiano lleno del Espíritu Santo, un cristiano que entendía lo que es ver a Jesús y oír la voz de Jesús, y oró por él y puso sus manos, y Saulo volvió a ver. Con razón se convirtió, ¿no? Con razón entregó su vida. Los que aman a Dios y lo esperan se alegrarán, vivirán con gozo en la esperanza gloriosa. Y sabemos que el mundo está crujiendo, el mundo está lleno de temor, pero los cristianos estamos alegres y gozosos porque significa que nuestra redención está cercana y que las promesas dadas por los profetas están cumpliéndose. Amén. Y veremos al Hijo varón, y veremos la gloria de Dios manifestándose en esta tierra pronto, hermanos. Nos alegramos. Pero los que no están esperando ni amando al Señor, aún en la iglesia, estarán temblando de miedo. Y hay cristianos que están temblando de miedo. Y la bestia, y la marca, y qué va a pasar, y de qué voy a comer, y de qué voy a vivir, y si me persiguen. ¿Por qué no conocen a su Dios? Un Dios que me ama, y Él va a pelear por mí. Y si perezco, que perezca. ¿Pero por qué? Porque me voy con Él a un reino glorioso. Lucas 16. Amén, amados.
Ya se me durmió mi porrista allá atrás, que dice amén. Lucas 16. O sea, no vayan a decir ustedes que hay que ser como niños, entonces también se echen a dormirse aquí, ¿verdad? No. Lucas 16, 19. Había un hombre rico. Vamos a leer esta parábola que nos revela, y Jesús nos dice que hay cielo, que hay infierno y que hay vida después de esta vida. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba tirado a la puerta de aquel lleno de llagas. Aquí dice echado, pero la verdad es que estaba, la traducción estaba tirado. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Por eso Santiago dice, ay de ustedes los ricos, que solo viven para sí, sus riquezas solo son para sus deleites, y no tienen un corazón para los necesitados. Y los perros, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Vean, ¿cuál es el corazón de Dios para los ricos? Y los ricos de espíritu. Porque hay quienes no tienen ni un peso en la bolsa, pero tienen un orgullote de rico. Ni siquiera sabemos cómo se llamaba el rico. Para Dios no existía. Pero ese mendigo Dios sabía cómo se llamaba. Dice que el mendigo fue llevado por los ángeles y el rico fue sepultado. Se acabó. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos. Jesús dice que hay un infierno, un lugar de tormentos, y todos los no cristianos van a acabar en ese lugar de tormentos. Y muchos que en las iglesias asisten, pero aún ni siquiera son nacidos de nuevo. Hay muchos en la iglesia, hermanos, que no son nacidos de nuevo. ¿Tú ya te has preguntado si eres nacido de nuevo? Porque si no, acabarás en el lugar de los tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham. Vean, no dijo Dios, porque no conocía a Dios. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Eso existe, hermanos. Y lo más trágico es que ahí van a estar muchos cristianos y hasta pastores. Hay testimonio de gente que ha ido al infierno, Dios le ha permitido esa experiencia. Y se ha encontrado ahí con gente que iba a la iglesia y aún hasta pastores. Pero hay incrédulos en la iglesia, no creemos esto. Y seguimos viviendo como que si no va a pasar nada. Pero Abraham le dijo, hijo, porque Abraham era el padre de la fe de todos, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también males, pero ahora es consolado aquí y tú atormentado. ¿Cómo usaste tus bienes que Dios te dio en la vida? ¿Cómo usaste tus bienes? Los usaste para tus banquetes, para tus deleites. Y este no tenía nada y aún, yo no sé, pero de alguna manera yo creo que ese hombre
de alguna manera le fue fiel a Dios y conquistó el corazón de Dios. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, un gran abismo, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Una vez que alguien va al infierno, ya se va a quedar ahí para siempre. Y nadie que esté en el seno de Abraham y que se conduela, hay quien ayudarlo, no puede. ¿Me entienden? Pero eso también es lindo. El que llegue al seno de Abraham, el que llegue a la presencia de Dios, nunca va a ser sacado de ahí. En el milenio sí. En el milenio todavía. Muchos que se opongan a los caminos del Señor, a sus mandamientos y a sus ordenanzas, reinando Él y reinando el Hijo varón, habrá una boca de infierno y serán echados de una vez. Pero una vez que entremos a la gloria eterna, será para siempre. ¿No es lindo eso? ¿Qué esperanza, no? Solo asegurémonos de ser nacidos de nuevo. Solo asegurémonos de estar agradando el corazón del Señor, de poner nuestra confianza en Jesús, nuestra fe en Jesús. Pero nuestra fe en Jesús no es creer que Él existe, es andar de acuerdo a sus enseñanzas. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. Solo tenemos esta vida, hermanos, para testificarle a nuestros vecinos, amigos, familiares, porque una vez que mueran, ya se definió su destino. Testifiquemos. A fin de que no vengan ellos también a este lugar de ¿qué? De tormento. Qué trágico, hermanos, haber venido a la iglesia por años y de repente encontrarnos en ese lugar. Porque no creímos, porque tuve mis propios criterios y mis propias ideas. Y la Biblia me enseña tales cosas, y el pastor nos enseña tales cosas, pero yo lo creo a mi manera. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. El testimonio nos es dado, hermano. Nadie va a poder estar en el infierno y decir: yo no sabía. No lo he hecho por razones. Quiero hacer una lista de todo lo que se ha predicado aquí en esta iglesia, hermanos. Y cuando lleguemos al cielo, es que no sabía, es que no había entendido bien. Y el Señor nos va a sacar una lista. Óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham. Ya una vez analizamos esto. El espíritu del rico, ¿verdad?, contiende y contradice. Le estaba hablando a Abraham desde el cielo y él todavía: no. No, padre Abraham. Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, él tenía mejores ideas que Moisés. Perdón, que Abraham. Ahora le estoy diciendo que oigan a los profetas. No, yo pienso que si envías a un muerto que resucite, se van a convertir. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Hermanos, si no oímos al pastor, si no oímos las enseñanzas de nuestra cobertura, si no atendemos las enseñanzas y los caminos que Dios pone delante de nosotros en Bethesda, amén, en Ministerio Hebrón, en nuestra cobertura, aunque un ángel se nos aparezca y nos diga cómo son las cosas, no lo vamos a creer, porque no tenemos un corazón dócil, humilde,
Creemos que somos más sabios que Dios, que el pastor, que la cobertura. Tremendo, hermanos. Existen experiencias documentadas por médicos renombrados, por médicos de altísimo nivel, sobre lo que cuentan pacientes que han sido declarados muertos y vuelven a la vida, que ha hecho que muchos de esos grandes médicos de altísimo nivel se conviertan en cristianos. Yo lo he leído. O que reconozcan que hay una realidad de vida más allá de la muerte. Algunos no alcanzan a convertirse, pero dicen, hay evidencia de que hay vida después de la muerte porque lo he visto vez tras vez, tras vez, tras vez en pacientes. Por eso dice que aunque resucite a alguien de los muertos, no van a creer, porque el corazón está duro por el pecado, por el orgullo. En lo que más coinciden quienes han vuelto a vivir es que entran en una experiencia de luz. Ya vimos esto, ¿no? Los científicos están descubriendo que no hay tinieblas. Donde creen que está oscuro hay luz, porque Dios es luz. En donde, oigan, los que mueren entran a una dimensión donde hay luz, porque en la presencia de Dios no hay tinieblas. Todo es transparente, todo es luz. Oigan, en donde todo es amor. Por eso uno de los énfasis que hemos tenido en Bethesda es el amor fraternal no fingido. Porque por eso vamos a ser conocidos por Dios. ¿Saben lo que dijo Jesús? En algo conocerán quiénes son mis discípulos, quiénes son mis seguidores, los que amen a sus hermanos. Una experiencia donde todo es amor y felicidad. ¿No queremos ir ahí? Yo conocí a un pastor personalmente muy precioso. Él padecía del corazón y experimentó la muerte. Murió. Y cuando la doctora que estaba ahí, dos doctoras, un doctor y una doctora que estaban ahí, porque la casa pastoral estaba ahí junto al templo, acudieron y le dieron maniobras de resucitación. Cuando él volvió a la vida, se enojó con ellos y le dijo, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué me hicieron volver? Estaba yo en un viaje lleno de luz y de paz. Se enojó porque lo hicieron volver otra vez a las aflicciones de pastorear. Otra vez a esta vida y sus realidades. Ya iba ya en un viaje lleno de luz y de paz. Los que mueren y vuelven a la vida narran que al dejar el cuerpo físico hay un conocimiento de todo. Se vive en un eterno presente, en donde no hay pasado ni futuro, que no hay barreras de tiempo ni de espacio, pues solo piensan en estar en algún lugar y en el instante ya están ahí. También narran que hay contacto con personas conocidas o con familiares que murieron en el pasado. Esa es mi mamá. Ese es mi papá. Esa es mi tía. Ese es Abraham. Ese es Moisés. Hay contacto con ellos. Vamos a volver a ver a nuestros seres amados que ya murieron. ¡Qué lindo! No con la relación filial que ahora tenemos. No como la esposa que va a llegar y decir, ay, mi amor, otra vez juntos. Va a decir, no, el pastor dijo que hasta que la muerte nos separe. Pero qué hermoso, hermanos. Pero miren, ¿qué dicen esta gente que ha muerto y volvió a la vida? Hoy, oigan,
Son seres que se interesan por otros. No hay egoísmo, no hay orgullo. Se interesan unos por otros. ¿No es lo que nos hemos sido enseñados cómo hacer el milenio? Hermano, Dios me dio una gran cosecha, ven para que yo te dé papas que tengo en abundancia. Yo sembré aguacates y fíjate que no sé qué hacer con ellos. Y ¿saben qué? Eso es real. Yo soy jarocho, yo soy de Veracruz. El patio de mi casa se llenaba de mangos. Teníamos 2 árboles de mango, el suelo lleno de mangos. Pues Alfredo tiene sus mangos. Pero íbamos con un vecino para decirle, hermano, tengo muchos mangos, ¿quieres? No, hermano, yo no sé qué hacer con los míos. Abundancia. Ese era el milenio, hermanos. Son seres, oigan, extremadamente amorosos, pues desaparece todo orgullo y egoísmo. ¿Y cómo somos nosotros? Son seres extremadamente amorosos. Hermanos, en esta vida, aquí, es el orgullo y el egoísmo lo que nos separa de otros. ¿Por qué no puedo amar? ¿Por qué no puedo servir? Por orgulloso, por egoísta. Solo soy yo y mi vida y mi camino y mis intereses. Este orgullo y este egoísmo crea una competencia insana, crea envidia, crea odio, crea falta de perdón y hay agresión. Pero nada de eso hay en la esfera de los que entran a la experiencia del cielo. ¿Les digo algo? Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. El apóstol Pablo, ¿no es cierto que él decía, yo ya me quiero ir? Él fue al tercer cielo, él vio todo esto, yo ya quiero estar ahí. Dice, pero por amor a ustedes todavía me quedo. Qué tremendo este hombre. ¿Cómo podemos vencer la esclavitud y la destrucción que trae el vivir bajo el dominio de nuestro orgullo y de nuestro egoísmo? ¿No quieres vencer el orgullo y el egoísmo de tu corazón? Que te hace ser egoísta, orgulloso, pretencioso, vanidoso, egoísta. No sabes amar, no te sabes dar, no sabes pensar en otros, ser sensible con otros, solo yo. ¿Cómo podemos librarnos de esa esclavitud, hermanos? Debemos asombrarnos con las maravillas de la creación. Mientras no reconozcas que eres menos que un grano de polvo, no vas a poder amar a nadie, ni ser un siervo de nadie. Debemos asombrarnos con la belleza. Yo me asombro con la belleza de mi esposa. Digo, pero Señor, ¿cómo pudiste crear un ser tan bello y tan hermoso? Es increíble, Señor. Y me lo diste a mí, qué maravilla. Que dicen que mi esposa vino de un renacuajo, de un sapo por ahí en el pantano. No, hermanos, Dios la hizo así, perfecta y preciosa. Debemos asombrarnos con los aromas. Oler una rosa. Hermanos, las compañías de perfumes solo imitan, nunca podrán lograr el aroma de una rosa, de florecitas blancas que tenemos en el patio, de una gardenia. Eso lo hizo Dios, hermanos. ¿Cómo puede esa florecita dar un perfume así? Porque existe Dios. Ver la perfección de una flor. Conocer y admirarnos por el frágil vuelo de una mariposa.
¿Cómo puede ser que esa avecita con esa cabecitita venga desde Canadá y sepa cuál es el camino para llegar a un árbol acá en Michoacán, ¿verdad? Volver y volar y volar y volar kilómetros y kilómetros con esas alitas, con esa cabecita. Eso debe humillarnos. Humillarnos. Debemos asombrarnos con la grandeza de un amanecer o de un atardecer, ver esa esfera, ese sol tan hermoso, tan glorioso, tan poderoso, pero que comparado con el universo es una enanita. Nuestro sol es un minúsculo sol comparado con soles que hay en el universo que se lo tragarían, pero de un suspiro. Debemos asombrarnos con la maravilla del cuerpo humano y encontrar a Dios ahí. Solo para el ojo se requieren 13 o 15 especialistas para conocer el ojo. Científicos han descubierto que el ojo no pudo haber evolucionado. Decir, bueno, a ver, no veo veo medio borroso, a ver, necesito como un aumento. Y ahí necesito tener una capacidad de ver chiquito y luego ver de lejos. Eso Dios lo creó. Al ojo Dios lo creó. Como todos nuestros órganos. Debemos asombrarnos con el mundo perfecto de las hormigas. De repente ahí en mi escritorio se me cayó una borona ahí de un pan que me comí, una galleta. ¿Quién le dice a las hormigas que allá hay una borona de pan que se me cayó o de galleta? Y de repente ya hay un grupito de hormigas. ¿De dónde salieron? ¿Cómo detectaron que ahí había un granito de galleta? Esos animalitos, qué maravilloso es Dios, hermanos. El mundo de las abejas, etcétera, etcétera. Debemos reconocer que Dios, quien es el creador de todas estas maravillas, ese Dios es amor, es perdón, es humildad, es eterno y todopoderoso. Es justo y solo tiene pensamientos de bien, incluso para quienes lo rechazan, ya que aún en el infierno no todos vivirán en el mismo nivel de condena y sufrimiento eterno, y que para su pueblo este Dios precioso ha preparado una morada eterna de gloria y de galardones para los que le han entregado su corazón, y galardones para todos los que hayan sido hallados fieles en su camino en esta vida. ¿Vas a querer seguir viviendo como si no pasa nada? ¿Como si no hay cielo y no hay infierno? ¿Vas a querer seguir viviendo montado en tu orgullo y en tu egoísmo? Creyendo que eres la última Coca-Cola del desierto. ¿Se imaginan lo que es una Coca-Cola en el desierto, hermanos? Señor, ayúdanos. Ya estoy acabando. El testimonio, oigan, de otra persona que tuvo la experiencia de volver a la vida. Oigan esto. Oigan esto. Descubrió, o sea, después de estar muerto y estar en ese lugar, descubrió que el propósito de esta vida es amar a otros seres humanos. Tuvo que morir para descubrir eso. ¿Será que Dios nos tenga que matar para que descubramos que el propósito de la vida es amarnos unos a otros? Y dejar de andar con orgullo y egoísmos y vanidades. Descubrió que ese era el propósito de la vida. Para eso Dios nos creó en esta vida y para eso aquí estamos. Para amarnos unos a otros. Y que cuando Él reclamó, ¿por qué alguien no me lo había dicho antes? Espero que en Bethesda no pase eso. Dios, es que a mí nunca me dijeron.
Es que yo nunca oí que hay que ser humildes, que hay que ser obedientes. Nunca oí que hay que ser manso. Nunca oí que no hay que ser orgulloso. Yo nunca oí que hay que ser siervos. Yo nunca oí que hay que amarnos. Yo nunca oí que hay que perdonarnos. Nadie en Bethesda puede atreverse a decir eso cuando esté en la presencia de Dios. Amén. Porque lo hemos enfatizado por más de 25 años. Y cuando leen la Biblia, ahí está. ¿Por qué nadie me lo había dicho? La respuesta que Cristo le dio fue sencilla y directa. Te lo dije. Te lo dije con la vida que viví. ¿Leen los evangelios ustedes? ¿Cómo vivió Jesús? A la mujer hallada en el acto mismo del adulterio, ¿qué le dijo? Yo te perdono. Vete en paz y no peques más. En la cruz, con 2 criminales, muriendo, perdonando a uno que creía en él y llevándoselo al cielo. Y es que a mí nunca me lo dijo. ¿Y no viste cómo viví? ¿Cómo me entregué? ¿Cómo soporté a los discípulos que tenía? Que digo, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Y seguí amándolos. ¿No vieron cuando Pedro dijo que no me conocía y a mí estaba siendo yo golpeado y torturado y él diciendo que no me conocía? Y mandé por él a decirle que se reuniera con los demás apóstoles porque yo lo perdonaba y lo amaba y lo hice líder de todos ellos. ¿No lo viste? Te lo dije con la muerte que morí. Morí por amor a ti. Y nadie te lo dijo. Que lo más importante en la vida es amarnos, obedecer a Dios, y que el mandato de Dios es que nos amemos unos a otros. Es que nadie me lo dijo. Te lo dije con la muerte que morí y con mis enseñanzas. Ah, pero no, quisiste vivir como tú querías. Egoísta, orgulloso. ¿Y por qué voy a amarlos? ¿Y por qué los voy a servir? Oh Dios, ayúdanos. El mensaje del apóstol Juan, siendo un anciano, cuando le pedían que diera un mensaje del Señor a la iglesia, que ahí en su camastro se los he platicado, y él se levantaba con dificultad, así como yo ya me levanto con dificultad. Siempre era el mismo, corto y directo. Hermanos, amaos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Juan recibió una revelación que cambió su vida, que Dios es amor. Ese descubrimiento es más glorioso que lo que los científicos están descubriendo ahora de las galaxias y los agujeros negros y todas esas cosas tremendas. El descubrimiento más glorioso no requirió de un telescopio que vale miles de millones de dólares. Solo requirió un corazón humilde y manso como el de Juan, para que Dios le revelara: Juan, yo soy amor. Y en mi reino todos se aman. Todos se aman. Hijitos, amaos los unos a los otros. Está en Primera de Juan, por si no lo han visto. Está en Primera de Juan, para que no diga que el pastor nunca nos dijo. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 12. Hermanos, Dios es amor. Son 3 palabras o expresiones, ¿no? 3 palabras. Dios es amor. Es el secreto escondido en toda esta escritura. Es el mejor secreto que está ahí escondido en una carta de Juan. Dios es amor. Póngase de pie, amados. Y el pueblo de Dios dice:
Amados de Bethesda, oigan antes de que bajen el switch. Oigan, ya se nos está acabando el tiempo. A mí pertenece este tipo de mundo, ya se está acabando. Esta demora ya está por terminar. ¿Qué va a pasar con nuestro destino eterno? Está siendo determinado en estos pocos meses o años, pocos, que ya nos quedan. Amén. Él vive, vive por la eternidad. Cristo vive, vive por la eternidad. Mi Cristo vive hoy. Canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive por la eternidad. Canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive hoy. Él vive, vive por la eternidad. Mi Cristo vive hoy y por la eternidad.